bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro tema de la semana, como es el fascismo italiano. Antes de ello habíamos visto, antes de lo que, para conocer el tema del fascismo, les había dado un alcance sobre lo que fue la unificación italiana. ¿Ve? Eso hemos visto, todo ello pasó en los años 1800. Hemos visto tres fases, ¿verdad? Sí, del fascismo italiano. Sí, primera fase, segunda fase, tercera fase. Sí, hemos visto en cada una de las fases cómo se llevó a cabo esta unificación. Ya, y luego recién pasamos pues al tema de lo que es, ¿no?, las características del fascismo. Sí, hemos visto cuáles son las principales características del fascismo italiano. Sí, hemos visto en primer lugar el nacionalismo beligerante y expansionista. También vimos el anticomunismo, también el culto al militarismo y a la violencia, y por último la intervención del Estado en la economía. ¿Sí? A ver, ¿qué puntos? A ver, lo que hemos tratado en cuanto al nacionalismo. A ver, beligerante. A ver, podemos mostrar, a ver que si alguien me puede comentar sobre el nacionalismo beligerante y expansionista. A ver para recordar, ¿no? Que exaltaba. Dicen que ellos Ajá, sí, le escucho. Ellos exaltaban el esplendor de la antigua Roma y el sueño de un estado fuerte y con un gran imperio colonial. Muy bien. Ya. El anticomunismo. Afirmaba la desigualdad. Afirmaba la desigualdad, muy bien. Natural. Entre los hombres. Y la necesidad del orden. Muy bien, y dice la desigualdad natural entre los hombres y las necesidades del orden, por lo cual creían necesario reprimir las ideas revolucionarias, ¿verdad? Ya, ¿y qué nos dice el culto al militarismo y a la violencia? No pretendían combatir. Contrario, sino eliminarlos. Para ello se crearon grupos armados que se enfrentaban a los rivales políticos, ¿no? Y que adoptaron un estilo militar propio, ¿no? En el cual los tenían que identificar el uniforme, la bandera, el himno, ¿sí? Yes. Y por último tenemos la intervención de la economía. Promovía la la creación de corporaciones en las que participarían tanto los empresarios como los trabajadores. Claro, en las que participaron tanto los empresarios como los trabajadores, ¿verdad? A ver, si pasamos a ver lo que es la instauración de la dictadura fascista. A ver, vemos. A ver, sí, este es nuestro siguiente tema. La instauración de la dictadura fascista. ¿Sí? Esto lo vamos a trabajar mediante llaves, ¿ya, chicos? Lo que ustedes ven y lo que van a escuchar va a ser mediante llaves. Ya, a ver.
El fascismo apenas logró 35 escaños en las elecciones parlamentarias llevadas a cabo en el año 1921. Entonces, Mussolini ya decidió tomar el poder por la fuerza. Para ello, en octubre de 1922, organizó la marcha sobre Roma. Estamos hablando de un personaje muy conocido, jóvenes, como es Benito Mussolini. ¿Mm? Dice él, decidió tomar el poder por la fuerza. Para ello, en octubre de 1922, organizó la marcha sobre Roma. Ocupó edificios públicos y presentó un ultimátum al gobierno. En vista de ello, ofreció a Mussolini el control del gobierno. O sea, Mussolini se queda al control del gobierno italiano. En 1925, Mussolini instauró la dictadura fascista, ¿ya? Esto en el año 1925. Mussolini va a instaurar la dictadura fascista. Entre los años 1925 y 1928 se aprobó una serie de decretos conocidos como leyes fascistas, ¿ya? Conocidos como leyes fascistas, que transforman el Estado liberal en uno fascista, ¿ya? Que van a transformar, dice, se va a adoptar en el año 1925 y 1928, se va a aprobar una serie de decretos conocidos como leyes fascistas, que transforman el Estado liberal en uno fascista. Aquí tenemos, a ver, imagen, ¿no? A Benito Mussolini, que él, ¿no? Va a convertirse en el instaurador de la dictadura fascista. O sea, el fascismo tenía, ¿no?, por característica un gobierno dictatorial. ¿Sí? Esto es en cuanto a la instauración de la dictadura fascista. ¿Comentarios, jóvenes, sobre la dictadura fascista? A ver. No. ¿Ya? ¿En qué año se instauró la dictadura fascista? 1925. En el año 1925, ¿no? Se va a instaurar. ¿Y en qué año se va a aprobar una serie de decretos conocidos como leyes fascistas? Entre el año 1925 y 1928. 1928, ¿no? Pero esto se da paulatinamente porque
en el año 1921 se da un fracaso, ¿no? En cuanto al fascismo. Pero nuevamente va a surgir en el año 1922, pero ya con la figura ¿de quién? A ver, ¿de quién estamos Benito Mussolini. hablando? De Benito Mussolini. Benito Mussolini. Mussolini, ¿no? Mussolini. Mussolini, que Mussolini. decidió tomar el poder por la fuerza. Para ello, dice, en el año 1922 va a organizar una marcha hacia la ciudad de Roma. Va a ocupar edificios públicos y va a dar pues un ultimátum al gobierno que estuvo vigente en ese entonces. Ya, y pues posteriormente Mussolini va a quedar en el control del gobierno. Y en el año 1925 Mussolini va a instaurar la dictadura fascista. ¿Ya? En el cual pues posteriormente de 1925 a 1928 se va a aprobar una serie de decretos conocidos como leyes fascistas, ¿no? Que van a transformar el Estado liberal en uno fascista. Ujú, muy bien. Ya entonces, ¿alguna pregunta, jóvenes? A ver, dentro de las fases, chicos, que hemos desarrollado, las fases de la unificación italiana, hemos encontrado puntos importantes. A ver, las fases de la unificación italiana, ¿cómo habrían sido? A ver, en nuestra primera fase, que se da a partir del año 1849 hasta el año 1860, ¿verdad? Desde 1848, Víctor Manuel II de Saboya, rey de Cerdeña, dirigió el proceso de unificación. Para ello contó con la ayuda de Camilo Benso, que va a ser conde de Cavour, primer ministro desde 1852, y se va a aliar con Francia para luchar contra Austria, país que dominaba buena parte del norte de Italia. Austria fue derrotada en las batallas de Magenta y Solferino, esto en el año 1859. Pero el temor de Francia a Prusia, aliada de Austria, redujo el alcance de los acuerdos Piamonte, ¿no? De los acuerdos. Por ejemplo, Piamonte dice solo recibió algunos territorios de Lombardía. En 1860 se produjo la anexión de Parma, Modena y Romaña a Piamonte, tras un referéndum en estos territorios. Luego se creó un parlamento común para las zonas de Italia que dominaba Víctor Manuel II y que se declaró Parlamento Italiano. ¿Ya? Esto es lo que aconteció en la primera fase.
Y posteriormente lo que estamos viendo aquí en las fases, ¿no?, de la unificación italiana, como podemos apreciar, no están establecidos sus territorios. Y por ello que cuando se desata la Primera Guerra Mundial, uno de lo que va a hacer Italia, el interés que va a tener Italia va a ser pues recuperar territorios, ¿no?, que había perdido. ¿Ve? Dentro de la segunda fase, ¿no?, se da en el año 1860 a 1865. Se centró en la campaña de incorporación de Sicilia, para lo cual Cavour contó con el apoyo de Giuseppe Garibaldi. Cabe resaltar aquí este personaje, Giuseppe Garibaldi, fue uno de los más importantes unificadores de Italia. Fue líder nacionalista y republicano. En 1860, los campesinos sicilianos se sublevaron contra el rey de Nápoles. Cavour aprovechó el descontento campesino y envió a Sicilia un contingente armado llamado Expedición de los 1000, cuyos integrantes se conocían como los Camisa Rojas, ¿no? Al mando de Garibaldi, o sea, de Giuseppe Garibaldi, Sicilia en el sur y las Marcas y Umbría en el centro de Italia fueron incorporadas al reino de Piamonte. El nuevo parlamento reconoció a Víctor Manuel II como rey de Italia. Ya, eso es lo que aconteció en cuanto a la segunda fase. Y por último tenemos la tercera fase, que se llevó a cabo del año 1865 a 1871. Aquí la guerra de Prusia e Italia con Austria, esto llevado a cabo en el año de 1866, finalizó con la derrota austriaca, que cedió Venecia a Italia. Roma quedó unida a Italia y proclamada capital del nuevo estado en 1871, tras la derrota de Francia ante Prusia en Sedan, esto en el año de 1870. Pero el Papa Pío IX no reconoció la anexión de Roma, situación que se resolvió con los tratados de Letrán, llevados a cabo en el año 1929. Ya, que van a crear el Estado de la Santa Sede en Roma. Posteriormente, ya como volvemos a comentar, ¿no?, esta Santa Sede que hoy en el día pues se llama el Vaticano, que es un país independiente. País, ¿no?, independiente que pertenece ¿a qué país, chicos? Vaticano. El Vaticano, ¿verdad? Que pertenece, que está dentro ¿de qué país? Está en, anteriormente, ¿estaba dónde? En Roma, ¿verdad? Hoy en día, pues es
el Vaticano, ¿no? Independiente de todo. Jóvenes, entonces es así como hemos visto la unificación italiana, cómo se lleva a cabo y posteriormente cómo va a aparecer lo que es ya el fascismo, ¿no? El fascismo italiano, ¿sí? Cómo se va a llevar a cabo, hemos visto, ¿sí? Hemos visto cuáles son sus características del fascismo, ¿ya? Y hemos conocido aquí también, ¿no? La instauración de la dictadura fascista con la participación de Benito Mussolini, ¿no? Que era establecido ya el fascismo en Italia en el año 1925. Entonces, esto fue, jóvenes, la clase de la semana, el fascismo italiano.